Tomar nuestras Biblias y vamos a ir a Hebreos. Hoy solamente estudiaremos un versículo, pero que está en un contexto muy amplio del Salmo 22, pero voy a leer Hebreos capítulo 2, versículo 12. Aunque voy a leer desde la mitad del versículo 11 para tener el contexto. Hebreos 2, 11 a la mitad y luego hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor: por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hasta allí nada más. Vamos a orar al Señor, que el Señor bendiga su palabra y nos hable a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Gracias por ser el autor de nuestra salvación. Gracias por salvar personas, llevar hijos a la gloria a ese mundo venidero. Te damos gracias porque todo esto implicó aflicción, sufrimiento, para poder ganar, Señor, nuestra salvación de manera victoriosa. Al abrir tu palabra, ahora enséñanos. Ayúdanos a entender, Padre, este pasaje que está en un trasfondo del Salmo 22. Pedimos tu ayuda, Padre. Habla nuestras vidas. Haz de tu pueblo un pueblo que te ame, que te adore y entienda más de ti, de tus caminos. Rogamos tu ayuda, Padre, en nombre de Jesús. Amén. 29 de octubre ocurrió un desastre natural muy grande en Valencia, España. Habrán visto por televisión. Hubo unas lluvias fuertes, vino lodo, tierra, agua. El agua subió como 2 metros, más o menos, un poco más, tal vez en algunos lugares. Mucho más. Estoy dando un poco noble los datos, pero murieron más de 200 personas, de lo que sabemos. Hay 93 desaparecidos. Bueno, tal vez ha subido la cifra. Se llamó este acontecimiento la peor gota fría del siglo. O sea, en 100 años no haya pasado esto. Mujeres, niños murieron, perdieron sus casas en sentido de sus muebles, perdieron autos, perdieron todos los muebles de la cocina, de la casa. Bueno, fue totalmente un desastre grande. Se calcula que hubieron 950,000 damnificados. El gobierno no actuó hasta el 2 de noviembre, 3 de noviembre. Y la gente estaba auxilio pronto. No se pudo auxiliar a la gente, los vecinos tuvieron que solidarizarse con la gente. Solidarizarse significa que tuvieron que identificarse, tuvieron que tener empatía, tuvieron que tener un apego a la gente que estaba sufriendo. Tenía que tener el sentir de ellos que habían perdido vidas, habían perdido familiares, habían perdido bienes. Y se desplegó una ayuda entre ellos, entre el mismo pueblo. Y llamaron a este proyecto solo el pueblo salva al pueblo. Fue el lema oficial, fue el lema que ellos crearon. Solo el pueblo salva al pueblo, porque entendían lo que estaba pasando, entendían lo que estaban sufriendo. El gobierno no apareció, y cuando aparece el gobierno, el gobierno desplegó el 2 de noviembre la ayuda, y el 3 de noviembre ahí hacen la visita oficial el presidente y el rey. Y el pueblo estalló. Supuestamente esta era una visita oficial pensando mostrar solidaridad, identificación, amor por ellos. Pero el pueblo lo recibió con rabia, con mucha bronca, por la mala gestión y la sensación de abandono que tuvieron. Y claro, es muy triste. Hasta el día de hoy siguen con las consecuencias dolorosas. Y cuando llegamos a este pasaje, hablamos también de alguien que no actúa de manera tardía. Tenemos a Jesús, el autor de nuestra salvación, que se solidariza con nosotros. Es solidario con su pueblo, con aquellos que ha redimido, con aquellos que ha salvado. De ninguna manera podemos pensar nosotros que Cristo no nos entiende cuando pasamos dificultades, cuando pasamos alegrías o cuando pasamos aflicciones. Él fue, dice la Biblia, perfeccionado por aflicciones. El Señor entiende y es el mayor y el mejor
solidario. Y de eso trata el pasaje que hoy vamos a estudiar. Jesús, el apropiado y perfecto solidario. Cuando los mejores amigos, o tal vez en quienes has confiado y quienes confías que puedan solidarizarse contigo, y te van a fallar, porque así es el ser humano es limitado, puede fallar el gobierno, puede fallar el rey, puede fallarte el mejor amigo, puede fallarte el mejor vecino. Pero el Señor Jesús, jamás, porque Él nos entiende. Él es el solidario perfecto para nuestras vidas. Y de eso trata este pasaje que vamos a estudiar. Él dice, no se avergüenza de llamar hermanos a aquellos que fueron salvos, a los herederos de la salvación, que están en camino, como dice, hijos llevando a la gloria, están en camino a la gloria final, y en ese caminar a la gloria final enfrentan aflicciones, limitaciones por el hecho de que somos seres caídos, pero con certeza de que tenemos la salvación final y vamos camino allí. Entonces aquí Jesús es el mejor solidario. El concepto de solidaridad es importante entender. Significa básicamente el compañerismo, la adhesión, la identificación con el pueblo, ya sea que está en aflicción, que está en sufrimiento o en cualquier circunstancia. Y acá en España, en Valencia, los vecinos de alrededor tuvieron solidaridad, se adhirieron, se identificaron con sus coterráneos. Y Cristo se solidariza con nosotros. No estamos solos jamás. Puede faltarte alguien. Tal vez no te van a responder. Hasta el pastor tal vez no te va a responder alguna vez. Pero el Señor Jesús es el que se identifica, se adhiere a nosotros como su pueblo, como sus hermanos. Somos los hermanos menores. Y en este texto vamos a hacer 3 observaciones. Aunque es un versículo corto, quería abarcar más, pero hay tanto contenido acá. En el versículo 2 está citando el Salmo 22. El autor de Hebreos, para hablar de esto, va a tomar el Salmo 22 y va a hablar de un solo versículo del Salmo 22, el 22, tal vez el 21 más, pero está en ese contexto. Los autores de la Biblia, del Nuevo Testamento, cuando citan el Antiguo Testamento, no lo citan en un vacío. Ellos no salen ni siquiera del contexto del pasaje. Él va a citarlo en el contexto perfecto y exacto de lo que es el Salmo 22. Entonces vamos a hacer 3 observaciones, 3 partes de observación. La primera, vamos a observar este versículo en el contexto canónico. Eso implica en el Salmo 22, del cual toma el autor de Hebreos y lo coloca acá, para poder entender qué el autor está queriendo decir. Segundo, vamos a hacer conexiones que se cumplen en Jesucristo, que cita el Salmo 22, y se cumplen en el Señor Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una cita del Salmo 22. Y después, cuando hay la victoria, voy a anunciar a mis hermanos, voy a alabar con mis hermanos en medio de la congregación. Y al final hacemos las conclusiones congregacionales, porque dice que va a alabar en medio de la congregación y también en medio de sus hermanos. Entonces voy a invitarles a que vayamos al Salmo 22, y yo sé que va a ser algo que vamos a movernos un poquito, pero es importante estudiar la Biblia así como los autores del Nuevo Testamento lo han escrito. Miren, rápidamente, no voy a hacer una exégesis del Salmo 22, pero es importante algunas menciones. Cuando escribe el autor de Hebreos, en capítulo 2, versículo 12 que hemos leído, dice, no se avergüenza de llamar a los hermanos diciendo. Esa expresión diciendo es un participio verbal que está introduce un discurso y introduce un texto. Está citando el versículo 22. Miren, si usted lee el Salmo 22 y el versículo 22 es lo mismo. Miren lo que dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Dice lo mismo, está tomando ese versículo. Pero en su mente, recuerden que cuando está escribiendo el autor de Hebreos, en su mente, ¿qué está llevando? Nos ha llevado que Él es el Redentor del mundo, el restaurador del mundo venidero. Está hablando de que Él fue llevando hijos a la gloria y es el autor de la salvación y está llevando hijos a la gloria como un gran capitán, como un pionero, como autor de la salvación. Y sufrió aflicciones. Esas son 2 cosas importantes que debemos tener en cuenta. Ahora, miren. El Salmo 22 tiene varias cosas, detalles que vamos a rápidamente movernos. Una mirada
importante allí. El versículo 1 al 2, Salmo 22, 1 al 2, el Salmo inicia con un clamor de angustia por la experiencia de enfrentar un aparente abandono de Dios en momentos humanos críticamente terribles, fuertes, al enfrentarse aún con la vida y la muerte. Este salmo se dice que fue escrito cuando Saúl y sus enemigos estaban persiguiendo a David. Usted sabe que Saúl odiaba a David. Varias veces le tiró una lanza, quería que llevó soldados persiguiéndole por todo lado, quería matarlo, porque era una amenaza para su vida, era el rey ungido. Saúl fue desechado por desobediente y Dios escoge a David para ser el rey ungido. Y lo persigue con toda su furia, con todo su odio, Saúl. Y por eso aquí el salmista dice, Dios mío, está humanamente sintiendo que está como abandonado, no responde. Miren, versículo 1, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí, estás tan lejos de mi salvación? O sea, en sentido de librarme de esta situación, de las palabras de mi clamor. Clamo de día y de noche, Dios mío, y no respondes. No hay para mí reposo. Miren, es el clamor. Está clamando acá por la persecución de su enemigo. Está de noche y día siendo perseguido, escapando, y siente como si estuviera abandonado. Ahora, del versículo 3 al 5, el salmista sigue hablando y hay una confesión que hace. Miren, una confesión doble de quién es Dios y de quién es Él. Primero dice, tú eres santo Dios, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti, no fueron avergonzados. Dios, tú eres santo y respondes. Voy a seguir confiando en ti. Su confesión de un Dios santo, de un Dios confiable. Y se mira a él mismo y hace una confesión. Miren, mas yo soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Tanto buscó de Dios que Dios le ayude. Y viene la confesión, Dios, yo soy gusano, no merezco nada. Pero mira, dice, yo soy gusano, pero despreciado. La gente mira que yo confío en ti. Me dicen, se encomendó que Dios lo libre. Su confesión. Una confesión que hace. Luego expresa su absoluta confianza. Miren, versículo 9 en adelante. Su confianza plena, absoluta en Dios. Pero dice, pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre, el que me hizo estar confiado. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, versículo 10. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y continúa hablando, no te alejes de mí. Versículo 12, me han rodeado muchos, está hablando en forma de metáforas, me han rodeado, hablando de los enemigos, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Dice, me han cercado, abrieron contra mí, sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se desconyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose. Versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Está hablando, mire, los enemigos son terribles. Y sentía él que estaba cara a cara con la muerte. Él sentía que ya estaba todo destruido y ya él se miraba como muerto. Me has puesto en el polvo de la muerte. Y Dios actúa, pero miren, versículo 19 continúa hablando de su confianza. Hace su confesión y hace esa confianza. Dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Es el carácter de Dios, se conoce Él. Tú eres mi fortaleza, tú puedes socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. No es que eran perros literales. De la boca, sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Está hablando de algo hostil. Enemigos que estaban persiguiendo así como esos animales, porque Él tuvo que escapar por los montes. Y Dios interviene.
y Dios actúa. Entre el versículo 21 y 22 hay como un breve, como un espacio. Es como la segunda mitad del Salmo. Y cambia el tenor. En este versículo 21 y 22 Dios actuó. Dios lo libra, Dios lo salva, Dios lo redime, vamos a llamarlo así, de esa situación y hace una celebración. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. La idea es, voy a proclamar tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. En medio de los que son justos que te siguen, voy a alabarte. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Es el pueblo del pacto, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Está diciendo, Dios me escuchaste. Por eso voy a proclamar tu nombre, castillo fuerte, el que libra, el Dios que escucha. Voy a proclamar tu nombre. ¿Quién eres tú? Hermano, es difícil proclamar de Cristo o de Dios cuando no sabemos quién es Él. Muy difícil. Es difícil dar testimonio a otros si no tenemos la experiencia personal de saber quién es Dios y vivir con ese Dios grande, fuerte y formidable, lleno de misericordia y que responde. Y continúa allí hablando, celebrando y hace una conexión pues, de la fidelidad de Dios. Versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. 26, comerán los humildes, serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Está hablando de la fidelidad de Dios con aquellos que le buscan. Hablando del reino de Dios, hablando de que hay un reino de Dios, hay gente que le adora al Señor. Versículo continuando, el versículo 30 va a hablar de que finalmente va a haber una conversión. Hay una conversión y dice, versículo 31, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Miren, a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Anunciarán su justicia. Está apuntando al futuro. Va a haber más pueblo, más gente que van a entender esto. Entonces, ese es el Salmo. Un salmo maravilloso, un salmo muy profundo, que cita el autor de Hebreos, es el contexto, para que usted entienda. En ese contexto, bajo ese contexto canónico, ahora sí nos vamos al Hebreos capítulo 2, para hacer las conexiones cristológicas o conexiones con Cristo, porque ese salmo, aunque David lo está experimentando, el mismo David lo está experimentando, pero su vida, su experiencia está anticipando, está tipificando lo que va a ser también las circunstancias, las aflicciones, la experiencia de uno de sus descendientes, que es el rey Jesús. Es su descendiente. Y él va a cumplir a cabalidad esto en su manera consumada. ¿Cómo se aplica esto a Cristo? De dos maneras básicamente. En su experiencia de aflicciones y en la exaltación y alabanza que él hace. En el texto de Hebreos 2:10, recuerda que leímos, dice que fue perfeccionado por aflicciones, el autor de nuestra salvación. O sea, el Hijo fue hecho perfecto en obediencia por medio o a través de sus sufrimientos. Y esto tiene relación con el Salmo 22 cuando abre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo va a citar el Señor. Enseguida vamos a leer, en Mateo 27:46. No, por el tiempo no vamos a ir, pero yo tengo aquí escritos los textos. Es el texto que cita el Señor Jesús. En Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Enfrentando la aflicción más grande, la agonía más grande, el santo de los santos, llevando el pecado y cargando el pecado de nosotros, de la humanidad pecadora, de aquellos que vinieron al Señor. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se cumple en Jesucristo. Y en el Salmo 22, continúa en el versículo 7, hemos leído ya, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, recuerda, confío en Dios que Él los salve.
Y el versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, pues que en él se complacía. Y eso se nota también en Mateo 27, versículo 39 al 40, que dice, así señala Mateo, cuando dice que se burlaban de él. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y en 3 días lo reedificas, salva de ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Luego en Mateo 27, 43 dice, confío en Dios, líbrele ahora si lo quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Claro, el Padre dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Miren cómo este salmo tiene esa conexión con el Señor Jesucristo. David tal vez estaba consciente de algunas palabras, pero estaban apuntando a su hijo, a uno de sus hijos en el futuro, al hijo de David, Jesús. David sufrió, David experimentó, pero su hijo mucho más. Él enfrentó el rechazo, la aflicción de los enemigos más grandes. Y enemigos ni siquiera tantos como los de Saúl, muchos más. Enemigos aún incluso de su propio pueblo, los religiosos. Y a medida que el salmo continúa, en el versículo 21 que leímos, dice, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de búfalos. Está aquí describiendo David en el salmo una dificultad grande en su experiencia, en su vida humana. Pero esos sufrimientos de David son a la vez la experiencia que presagia, que anticipa, que prefigura, tipifica lo que va a pasar con el hijo mayor que ha sido prometido, el que va a venir, que es el Señor Jesucristo. Él sufre igual, tiene esa experiencia de aflicciones mucho más grandes, porque David era un hombre pecador, pero Jesús no. Por eso la dimensión es mucho más grande. Y él entiende, por eso es el perfecto solidario, porque él entiende, ha pasado por aflicciones que usted y yo no vamos a pasar. Usted y yo sufrimos, aún por efectos de nuestras propias decisiones, las consecuencias de nuestros pecados, pero el Señor no. Enfrentó el sufrimiento y la cruz por causa de los injustos, para llevarnos a Dios. Y Dios hace su obra a través del Hijo. Lo lleva por la muerte, lo exalta, lo resucita. Y cumple su propósito Dios como Padre Redentor. Y el Salmo 22 cita por eso este versículo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Ahora, en el Salmo 22, hay que entender en ese punto histórico, en el momento en que el Salmo 22 fue escrito, y este versículo 22, David es el rey ungido por Dios, elegido por Dios. David en ese momento es también a la vez no solamente rey, sino profeta, porque está anticipando cosas que se van a cumplir en su descendiente. Hace el trabajo, la función de rey y profeta, y además está guiando al pueblo, ese pueblo que confió en él, confían en Dios, obedecen a Dios, saben que es su elegido de Dios. David es el pueblo que está con David. Es el pueblo del cual él no se avergonzó. Él era rey, pero se identificó con el pueblo, con ese pueblo que estaba guiando. El remanente del pueblo del antiguo pacto era la congregación en el tiempo de David. Claro, si David sufría, el pueblo sufría. Si David triunfaba, ellos triunfaban. Estaban tan identificados con el rey David. Ese es el telón de fondo en este pasaje. El hijo de David, el descendiente, enfrenta el sufrimiento, la agonía, la muerte misma y a la vez también el triunfo. El triunfo en el plan de Dios, ese triunfo, esa victoria, es lo que tiene en mente el autor de Hebreos. Todo ese trasfondo, todos esos aspectos que estamos observando. Y el sufrimiento se cumple en el hijo de David, el David Jesús, vamos a llamarlo así. En hebreo llaman el Ben David, el hijo de David. Es uno de su linaje. Tal vez David no entendió a plenitud, pero estaba presagiando, estaba anticipando todo esto. Y David celebra la victoria. David celebra que el plan de Dios nadie lo puede quebrar, nadie lo puede quebrantar cuando es liberado,
Por eso dice, ahora voy a anunciar a mis hermanos. Voy a anunciar esta obra de Dios. Voy a anunciar, voy a proclamarlo con alabanza en medio de la congregación, en medio de aquellos que me siguen. Desde mi pueblo voy a alabar. Hermanos, el Señor Jesús, según Hebreos 2, 10 al final, está llevando hijos a la gloria y es perfeccionado por aflicciones para ser autor de nuestra salvación. Es el mismo Señor ahora santo y perfecto que sufre, enfrenta la muerte, el Señor lo resucita, lo exalta y alaba junto con sus hermanos menores. Por eso no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Cristo es el hermano mayor perfecto, nosotros no. Pero Él nos redime, nos restaura, nos da la victoria por su muerte, porque Él no luchó como David con arma. Él entrega su vida en muerte para victoria. Aplastó la cabeza de Satanás allí en la cruz y nos dio la victoria, el triunfo sobre la muerte y el pecado. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde se sepulcro tu victoria? Y el Señor da la victoria y por eso lo anuncia entre sus hermanos. Su nombre. Su nombre. Y cerramos con las conclusiones congregacionales en este pasaje. Miren, dos cosas interesantes en este pasaje que están. Uno, anunciaré a mis hermanos tu nombre. El verbo allí, anunciaré, apangelo, ese es un verbo futuro, aunque puede ser presente o futuro, pero acá está en futuro, eso para tomar en cuenta. Pero significa básicamente dar a conocer algo públicamente, no en las escondidas, algo públicamente, proclamar. A veces hay cosas que nosotros, en vez de proclamarlas, que son buenas cosas, no las proclamamos. Por ejemplo, si usted tiene a Cristo en su vida, es su Salvador, tendría que estar proclamándolo a todo el mundo, diciendo, mira, Cristo me salvó, Cristo puede salvarte, Cristo me cambió la vida, puede cambiarte. Pero a veces no lo hacemos. Pero sí hacemos otros anuncios, proclamamos otras cosas que a veces tal vez no están mal. Pero aquí entendiendo quién es, cuál es la obra de Dios en la vida, está anunciando, dice, anuncio a mis hermanos tu nombre, proclama su nombre. No se proclama a sí mismo, no proclama su nombre, no proclama su fama, no proclama lo que Él es o lo que tiene, proclama el nombre de Dios. Y Dios tiene varios nombres, obviamente, pero acá cuando dice nombre se refiere a su carácter, a su naturaleza, a la persona de quién es Dios. En el Salmo, por el tiempo no vamos a volver al Salmo, pero saqué algunas perfecciones de Dios, de su persona, que tienen que ver con lo que Él es. En el concepto antiguo testamentario, el nombre era la persona, era lo que era la persona en esencia, naturaleza. Y el Salmo dice varias frases, tú eres santo. Luego dice, tú eres el que me hizo, tú eres mi Dios, fortaleza mía, de Jehová es el reino. Eso tiene que ver con el nombre de Dios. Él es santo, el que nos hizo, el que nos salva, el que nuestra fortaleza y de quién es el reino. Esa gloria que vamos camino a esa gloria para estar con Él un día es de Él, preparado para los herederos de la salvación. Por eso dice, voy a proclamarlo, voy a hablarlo, anunciarlo a mis hermanos tu nombre. Voy a decir a todos quién es Dios, qué hace en mi vida, qué está haciendo. Y si no tenemos nada que contar, hermanos, es porque algo está pasando o algo no está bien. Porque Dios manifiesta su misericordia, su fidelidad cada día. O no enfrenta tribulación, no enfrenta aflicción usted. O todo le va bien, no creo. A nadie en esta sala, a ninguno de nosotros, podemos decir que todos nuestros caminos todos los días son un camino de rosas, un camino de oasis. No. Enfrentamos problemas en este mundo caído. Pero tenemos, como dice el salmista, alguien más grande, que tú eres mi Dios y es santo. Por eso podemos proclamarlo, porque Él está listo para ayudarnos. Si lo ayudó a David y a su hijo lo exaltó, y a los hijos de la gloria, a los hijos menores también. Anunciaré a mis hermanos tu nombre.
Proclamaré, daré, y públicamente, sin vergüenza, voy a hablar quién es mi Dios. Ese nombre se refleja en las perfecciones de Él. Por eso es digno de ser alabado. No es cualquier Dios. No es un Dios con minúscula. Es el Dios que creó, el que nos hizo. Dice David en el Salmo, tú me hiciste desde el vientre de mi madre. Tú me conocías. Nadie es un accidente. El mundo puede decir que es un accidente, pero la vida la da Dios. Por eso nadie la puede quitar, solo Dios. Ese es el Dios que creó a nuestros primeros padres y crea la vida a través de un matrimonio, a través de un hombre y una mujer, y van naciendo hijos, y van viniendo hijos. Y es igual en la familia de Dios. Nacemos por medio del Espíritu Santo, y vienen más hijos, hijos a la gloria, por medio de entender la pecaminosidad personal y venir creyendo a Jesucristo o en Jesucristo como el único Salvador personal. Y concluye el versículo 12, en medio de la congregación te alabaré, diciendo, voy a proclamar tu nombre y en medio, esta es una frase preposicional locativa, están llevándonos, ubicándonos, vamos a llamarlo así, el escenario donde va a proclamar, y es en la congregación de los justos. O sea, siendo en el grupo de aquellos que son creyentes, aquellos que temen al Señor, aquellos que han entendido que Dios es santo porque lo van a entender, aquellos que son hijos de la gloria porque lo van a entender. Porque no va a entender el mundo inconverso, el mundo incrédulo, cuando dice, mira, Dios es santo, se va a reír. Cuando digas, mira, yo he tenido problemas, ha habido hostilidad en mi vida, he tenido enemigos terribles y especialmente un enemigo más grande que es Satanás, y el Señor me ayudó, no te van a entender. Pero van a entender aquellos que están en la congregación de los justos. Aquellos que han nacido de nuevo y conocen a Cristo. Cuando tú me digas, pastor, he estado en problemas difíciles de la vida, he tenido hostilidad en la vida, y Dios me ha ayudado, yo voy a decir, amén. Voy a anunciar, alabamos el nombre de Dios, porque así actúa. Y cuando me permite pasar por esos valles de sombra y de muerte, no la muerte misma, Dios está con nosotros aún allí. Y podemos confiar en Él. Y decir, proclamar, sigo confiando. Job es el ejemplo más grande de esto. Él dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré, en Él confiaré. Esa es la convicción de quién es Dios. Por eso te decía el salmista, y el Hijo conocía al Padre. Y podía decir, anunciaré a mis hermanos tu nombre, quién eres tu Dios. Y en medio de la congregación te alabaré. Ahora estos dos verbos, anunciaré y te alabaré, son verbos en tiempo futuro. Son verbos indicativos en tiempo futuro. Está hablando no solamente de que ahora le podemos alabar como congregación, pero estamos camino a la gloria. Pero va a llegar el día en que vamos a estar allí, en la gloria final, allí en medio de toda esa congregación de justos, de santos, de salvados, pecadores redimidos, santificados en la gloria, también la alabaremos. Va a ser el día de cantar alabanzas. Ese verbo te alabaré significa cantar alabanzas tanto a o cantar alabanzas de. Claro, vamos a cantar alabanzas a Dios por lo que ha hecho por nosotros y cantaremos alabanzas de su fidelidad, de su gracia, de su misericordia. Pero si no conocemos a ese Dios, no tenemos comunión con Dios, ¿qué podemos alabar? ¿Qué podemos cantar? También cantamos acá y estos himnos tan hermosos. No, y a veces me dan ganas de levantar mis dos manos para cantar al Señor. Pero cuánto más cuando entendemos su palabra, ¿quién es Él? Cuando tú entiendes quién es Dios, te vas a postrar ante Él en adoración, en alabanza. Porque estás entendiendo quién es Él. Y eso anticipa lo que va a ser aquel día cuando estemos con el Señor. Algo de esto entendió y el mismo verbo te alabaré se usa en Hechos 16:25 cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel en Filipo, ¿recuerdan? Encadenados, con frío, tal vez con hambre, golpeados, con los pies en un cepo. Estaban en la noche en la cárcel fría. ¿Qué dice Hechos 16:25? Allí cantaban alabanzas, salvos al Señor. Los demás no entendían. Los otros prisioneros,
¿Qué pasa con estos? Han sido golpeados con hambre, están aquí injustamente y alaban a su Dios. ¿Saben por qué? Porque conocen quién es Dios. El problema es cuando no conocemos a Dios, nos quejamos, lloramos, preguntamos por qué y acudimos a fuentes sin agua para ayuda. Cuando la única fuente de ayuda es el Señor. David no fue a otro, confió solamente en Dios. El Hijo confió en el plan del Padre. El Padre determinó que Él muriera, resucitara, que Él fuera a la cruz por nosotros pecadores. Él confió en el plan redentor de Dios. Y un día el Señor gobernará, será soberano, según Salmo 22, 28, aún de naciones o de gente que todavía no estaba en ese tiempo. Y en este contexto de Hebreos capítulo 2 se habla de eso. Él va a restaurar el mundo venidero, consumado, perfecto. Será el Señor, el Rey allí, Dios en su trono, Cristo reinando. Hay un autor que se llama Thomas Schreiner, hace un comentario muy sencillo, concreto de esto. Dice, Hebreos 2 trata de la restauración del gobierno correcto de los seres humanos a través de Jesús. Jesús no alaba a Dios solo, lo hace en la asamblea, en la congregación escatológica, o sea, del futuro final de Dios, que desde una perspectiva ya está reunida en torno a Cristo exaltado, pero que todavía forma parte de este mundo. Alaba a Dios con sus hermanos y hermanas, a los que ha rescatado del poder de Satanás. Fin de la cita. Claro, esa es la figura. Cristo entiende quién es el Padre, ahora está con la congregación salvando gente, pecadores de todo lugar, pero va a llegar el día en que vamos a estar delante del Padre en el trono allí, todos los redimidos, y el mismo Señor estará con nosotros, el Cordero, alabando al Señor. Anunciaré y alabaré son futuros indicativos acá en el texto, expresando la realidad no solo presente de ahora, sino la realidad futura, escatológica del futuro, de ese pueblo redimido, que es llevado a la gloria y un día estarán congregados en la gloria consumada, alabando al Señor por la salvación tan grande recibida. Anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y cierro con este versículo de Apocalipsis 5, para que tenga un vistazo, un anticipo, el sabor de lo que va a ser aquel día. Y aquel día, aunque usted hoy en día todavía no tenga voz, buen oído, pero aquel día usted va a alabar al Señor y muchos más. Miren, Apocalipsis 5, 9 en adelante. Dice, hablando voy a leer desde el 8, cuando hubo tomado el libro los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que representan la iglesia, los redimidos, se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico. Hoy cantamos, Señor, te adoramos. Tu manto, su manto por el mío fue. Te exaltaré, mi Dios. Pero aquel día tendremos un cántico nuevo, en estado perfecto y glorioso. Cantaban un nuevo cántico diciendo, miren ese cántico, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios. Mira, está hablando de esto. Es el perfecto redentor, es el que nos redimió, es el que fue a la cruz y lo exaltó el Señor. Nos ha redimido, dice, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Miren, gente de todo el mundo literalmente. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Miren esa escena en el cielo. Que decían, versículo 12, a gran voz. Estaban ahí todos en el cielo cantando, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono. Miren, y complementa, y al Cordero. Miren, está marcando a las dos personas, al que está sentado, al Padre, y al Cordero, el Hijo, sea alabanza, la honra, la gloria, el poder
por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ese día anunciaremos y alabaremos al Señor en toda la gloria. Es lo que quiere decir el autor. Cristo es el perfecto solidario. ¿Nos entiende? ¿Entiende nuestras aflicciones? ¿Entiende que seremos perfeccionados a través del sufrimiento? Porque la gloria que viene no se compara en nada y queda los sufrimientos tan cortos, tan bajos, que no se pueden ni siquiera tomar en cuenta. Las glorias venideras opacan el sufrimiento. Y estamos anticipando ese día de estar allí con el Señor, gozándonos con Él. Y el Señor anunciará, estará con nosotros allí en medio de nosotros. Y anunciaremos y alabaremos el nombre de Dios, su nombre. Tú nos has redimido. Tú nos has redimido, Señor. No nuestras fuerzas, no lo que somos. No ningún hombre, ninguna religión, sino Cristo nos ha redimido. Y alabaremos al Señor por siempre. Hermanos, que este texto nos ayude a entender que el Señor Jesús es el perfecto solidario con sus hijos, con nosotros. Y que nos está llevando a esa gloria de esplendor que un día enfrentaremos, viviremos para siempre. Oh día glorioso. Esperamos que esto anime nuestro corazón para seguir adelante como iglesia, siendo fieles y conociendo al Dios santo y confiable. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, por tu misericordia. Te alabamos, Señor, porque tu palabra es perfecta. David anticipó, Señor, años antes, en su propia experiencia, tal vez limitada como ser humano, pero estaba anticipando, tipificando, anunciando, presagiando lo que iba a enfrentar nuestro Señor Jesucristo. Y Él enfrentó la cruz, enfrentó la muerte, lo odió a la gente, el mundo no le conoció. Y Señor, tú lo exaltaste a través de la muerte, lo hiciste el Rey exaltado, nuestro Señor exaltado, está a la diestra de tu trono, esperando, Señor, aquel día en que nosotros vamos a cruzar esos portales de esplendor para poder anunciar tu nombre y alabarte en medio de la congregación de los hijos de la gloria. Señor, que esto nos ayude a caminar cada día conscientes de ti, de saber cuán grande Dios tenemos y cuán fiel Dios tenemos. Te amamos, te alabamos por ello, Padre, en Cristo Jesús. Amén.